Agradecemos a nuestro Señor por esta oportunidad. Aquí comienza tu programa. Conversando la palabra por una reforma bíblica. Que el Dios de toda paz os dé sabiduría y amor por su palabra. Sean todos bienvenidos. Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en este último programa del año 2024, en el cual queremos dar las gracias al Señor por tantas cosas que han sucedido y vamos a comentar y conversar de una forma más amena, más libre, por así decirlo, no tan estructurada. Y queremos compartir con ustedes este último programa de este año, esperando en el Señor que el próximo año, no quiero decir la frase de cliché de que sea mejor, pero sí en el Señor siempre tiene que estar bien, en el sentido de que junto a Cristo nosotros somos más que vencedores. Así que en el próximo año queremos volver a retomar y empezar con más fuerza, con más ganas, con más estudio, con más profundidad, para ir en pos de exaltar el nombre de Cristo y glorificar su nombre a través de su bendita palabra. ¿Cómo está, mi hermano Bernardo? Mirando un año más, viejito Pascuero parece que tuvo un accidente. No pasó por acá por casa. ¿No pasó? No importa, me acaban de pagar en un día. Ya. Pero todo bien, esperando que mis hermanos también hayan tenido una buena Navidad. Así es. Y preparándonos, este es el último programa que tenemos de este año. Vamos a tomarnos, yo creo que todo enero, ¿sí? Sí. Todo enero y volvemos, si Dios quiere, en febrero. Así que bendiciones. Comentar que tenemos planes para este otro año. Queremos, ojalá, tener un canal ya más formado. Lo vamos a ir logrando poco a poco, o sea, comprar las cámaras apropiadas, tener un estudio estable. Tenemos planes con el Señor. Así es. Pero este año ha sido bueno, hemos aprendido. Sí. ¿Qué dices tú? Sí, gracias al Señor hemos crecido en conocimientos de su palabra, como por ejemplo sus atributos del Señor, cómo la iglesia ha ido creciendo y sustentándose durante el tiempo. Pero han sido altos y bajos igual. Han habido luchas, han habido, no digo conflictos, sino que a veces se ha puesto un poco pesado, pero en otros días era como más liviano. Pero al final de año siempre se dice el dicho popular de que la gente anda más cansada, más preocupada, porque los regalos, que fin de año, que hay que terminar todo para poder empezar este otro año bien, que las vacaciones, entonces todo es un agotamiento psicológico, por así decirlo, muy fuerte que se coloca en el cuerpo. Pero nosotros queremos gritar, ¿cierto? Y decir, diga al débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque en el Señor se renueva la fuerza. Y vaya que se renueva la fuerza en Él. Pero ha sido un año precioso. Ha sido un año de conocimiento, de crecimiento, de temor de Dios más. Y eso espero que este otro año sigan creciendo también. Y como dice la Escritura, porque pensaba que algunos dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Sin embargo,
Porque dice que la iglesia, ¿por qué no, no va a pasar por la gran tribulación? Dicen algunos porque la iglesia no se le prometió tribulación, perdón. Es decir, la iglesia dice, o es necesario que la salvación vuestra sea con grandes tribulaciones. Por tanto, este año han habido tribulaciones y han habido momentos muy fantásticos. Por lo personal mío, he crecido de una manera teológica, pero en una relación personal íntima, fundamentada en la palabra, porque sobre todo los últimos meses, de agosto, junio para acá, a mí me han sucedido cosas personales que yo no las comparto mucho, muy íntimas, muy subjetivas. Por tanto, mi experiencia no, siempre hemos tratado en el programa hablar de la palabra, que la palabra nos sirve a todos. Tal vez uno si cuenta algo espiritual les pueda servir algo como ánimo, pero es la palabra la que edifica nuestras almas. Ella es lo que nos Ella, sustenta. no nuestro testimonio. Sí. Pero sí de una manera como hacer un poquito de recuento. Este año he conocido más de la escritura, de historia, muchas cosas. He dedicado harto tiempo a la búsqueda personal. Ya es costumbre, gracias a Dios, muchos años de tener mi intimidad con Dios. Pero ha sucedido algo, ahí está el pero para bien, para la redundancia. Pero para bien, claro. He visto mis sensaciones y mi vivencia espiritual como que ha sido reavivada. De botón, una muestra, un botón como de muestra. Y yo estaba orando acá mismo, bajé porque se me secador arriba, comencé a orar acá. Y sin saber para qué, de repente me sentí inundado por una... Yo no soy muy emocionalista y tampoco me considero tan, te digo sinceramente, tan pentecostal, de verdad. Sino que esto es una cuestión que escapa de mi control, que yo me considere esto, que no me considere esto, que me considere continuista, que me considere sensacionista. Que lo que sucede es que para mi concepto no me gusta que el concepto, el Espíritu Santo sea un concepto de tercera persona, sino yo creer que vive en mí y que él es Dios. No, porque vive, pero yo quiero saber que vive en mí, no es que es una idea que, a ver, la Biblia dice que Cristo, que el Espíritu Santo hizo morada en mi corazón. Claro, pero yo no, del caso que está haciendo, no tengo evidencia que tenga morada. Fuera que me lleva a Cristo, evidentemente. Ese momento que está ahí. Claro, que fuera que me lleva a leer la Escritura, me lleva a Cristo, me posiciona en Cristo, ilumina mis pasos. Y empecé a notar más agudamente el discernimiento con más certeza. Y comencé también este año en la intimidad solo, a sentir no quiero sonar muy carismático, por eso cuido mis palabras, no quiero ser muy carismático, pero sí sentir una gloria muy íntima con Dios. Te digo lo que estoy diciendo. De mí estaba orando, había una presencia especial. La presencia, no es como que yo esté con una música, no, porque sí, que estaba orando y me quedé a orar ahí, porque se cansa de orar uno un caos, así que me había puesto de pies, me quedé en un compo que hace mucha calor arriba, y estaba aquí abajo. Y de repente como que el techo descendió algo, yo me quedé en silencio. Y se metió en mí, y dije, Señor, tú
No tuve palabras, no me salió un gloria a Dios, ni un aleluya, sino que guardé el Silencio. silencio. Que es bíblico, ¿ah? Dice, guarda silencio el pueblo ante Jehová. O sea, que hay que guardar silencio porque el Señor es el que está ahí. Obviamente. Porque yo había estado hablando de Dios, yo quiero que tú realmente seas una realidad en mi corazón. Dame temor del Espíritu Santo, influye en mí. Esa era mi oración. Que sea notorio en mí, que no sea el Espíritu Santo, no sea algo especulativo, tampoco sea algo emocional, de que una música, sentí algo y grité o me dio temblores, no, que tú seas una realidad las 24 horas del día conmigo y que yo sepa de que tú soy morado tuyo y yo quiero sentir que tú me guías a la derecha, que me hace siempre estar en tu centro. Esa era mi oración. Y yo estar establecido en tu verdad, iluminado por tu espíritu, en tu revelación, inspirado en esta palabra, centrado en esta escritura. Señor, guíame, céntrame en tu verdad. Claro, era mi oración. Y de repente Cayó algo. la presencia. Vamos. Dios es real. Entonces Dios es. Y en este aspecto, no solamente un conocimiento intelectual o un conocimiento que yo aprendí acerca de Dios, o que tengo información de Dios. Este año he crecido más en información, conozco más sobre la patrística, sobre la historia de la Iglesia, sobre Martín Lutero, Juan Calvino, Zwingli. He conocido más de muchos temas más, de verdad. He leído más la Biblia, leí el Nuevo Testamento, lo leí de nuevo. He aprendido a interpretar la Biblia con la Biblia. Estoy leyendo Isaías. Un conocimiento acerca de Dios de algo intelectual, sino que no solamente he crecido en eso, sino que esa escritura y ese Dios se ha hecho realidad por medio del Espíritu Santo en mí. No sé si me hago entender. Sí. Y lo he visto en mi pieza, lo he visto en mi casa. Este Dios de la Biblia vive hoy todavía y nos puede guiar. Nos puede guiar. De hecho, el otro día estaba orando y Dios venía una voz, no digo que Dios me dijo, no. Sentí es algo que viene del Espíritu. Estaba orando y de repente algo me hizo callar, me guardé silencio. ¿Y qué tal si oras por estas personas, por este otro, por este, y me dio un nombre? Y en un momento dado en tu casa, el próximo año, y los invitas acá, sí. Y yo voy a tocar los corazones. No vas a ser tú, Ya. ni porque tú no tengo ninguna cualidad, pero si tuviera, bueno, se cree que tiene cualidad, realmente. Pues, o sea, se confunde entonces. Claro, entonces, no por ninguna cualidad, porque no la tengo, por cierto, sino que porque yo voy a traer a esa persona. Así que el Señor, yo oré, pues dije, Dios mío, dije, ahí saqué el habla, dije, Señor, yo estoy un poco escéptico a todo eso de invitar, porque mi experiencia no ha sido buena. Así que al contrario, no, Señor, tú que estás conmigo. No te dejas llevar por la emoción. No, ahora sí. No. Sino que, siendo sincero, tal cual. Claro. Yo dije, he intentado todas estas cosas, no, yo estoy medio escéptico. Como le dijo Ananías, anda a orar por este tipo que se convirtió santo. No, ¿acaso no sabes tú? Y Ananías le dice a Pablo, a Dios, ¿acaso tú no sabes, Dios? Para mí que
No estás viendo las noticias, Claro, que él es un perseguidor de la iglesia. ¿Y cuánto mal ha hecho ¿Cuánto? tu pueblo? ¿Y tú me mandas que yo vaya a Gilo? No, que se muera. Y yo le hice la misma observación a Dios, dije, no, pero ¿sabes qué? Pero si tú, y bajo una cosa del corazón, como que a veces la mañana, dije, Señor, y gracias a Dios mío, porque estoy vivo espiritualmente, que la letra no mata, que la letra te da más fundamento y con mayor, con base a la escritura, uno discierne entre lo falso y lo verdadero. Así que este año siempre se cumple en esa especie. Bueno, sobre todo que empieza a crecer el temor cuando tú vas acercándote en el conocimiento del Señor. Permiso, quiero ver la hora. Sí, O sea, mira, empezamos. aquí estamos 20 Permiso. para las 10. Ya, ¿qué hora empezamos? Empezamos hace unos 10 10 minutos. Ya. Muy bien. No creo que sea tan informal. Sí, ese hermoso, para ser sincero en ese sentido, es crecer en el Señor y conocimiento sí, te trae temor, te hace reevaluarte, te hace mirarte y tú te observas en el espejo de la palabra y te ves tus falencias y empiezas a no desmotivarte, sino que a decir, caramba, qué mal estoy, que, o sea, lo que yo sé de Dios no es nada. Necesito más de este Dios, necesito más de buscar. Porque te ves y te miras tus falencias, tus errores, porque cometemos errores. Lo hemos estado hablando en otros programas, nuestro corazón tiende al mal, siempre tiende al mal. Y uno comete errores, comete dificultades, y uno ahí se da cuenta que si no fuera por Él, si no fuera porque Él vino y circuncidó nuestro corazón, porque de Él fue la acción de salvarnos a todos aquellos que aman al Señor, a que quieren buscarle verdaderamente. Él fue el que nos rescató. Y tú empiezas a mirar y dices, Señor, no soy digno de ti. Tu amor es tan grande y tan maravilloso que no lo logro comprender. No lo entiendo. Ahí, sin tirarse al suelo, ¿va? Sin decir, ay, Dios mío, no, pero uno empieza a comprender y decir, ¿qué Dios, Señor? Y lo hemos visto en la palabra. Nosotros tendemos al mal, siempre estamos yendo. O sea, si no fuera por Él, y por eso dice por Él y para Él, y de Él son todas las cosas. Por eso la gloria siempre es para Él. ¿Y eso fue un crecimiento para ti este año? Claro, Haciendo un resumen del año. Ha habido, ¿cómo se llama? Estos procesos en el cual uno dice, no, de caramba, que uno no es digno en ese sentido, y tú tienes que ser más agradecido. ¿Sabes qué es una de las cosas que a mí me ha sucedido muy desesperadamente? Que yo me sentí retado. A ver, ¿cómo te explicar? He lamentado. Te encuentras tu vicio. Sí, he lamentado porque yo soy muy paciente. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo para mí, debería yo tener un fruto que se llama paciencia. De improviso muy inoportuno, puedo decir cosas. Si te rechazas, que uno ofende sin querer. Exacto. Porque yo digo, No es la intención, claro, pero al no saber utilizar las palabras, ofendí. Claro, yo conversaba con una hermana un tiempo atrás, unos años atrás, unos 5 años atrás, y le comentaba yo que todas estas personas que entre comillas, están un poco enojadas, y todas estas personas que estábamos conversando una hermana y mi esposa y yo y mi marido y otra persona, todas estas personas que yo vi en el coro, que entre comillas, yo les tomaba mi espíritu. Estoy hablando de mi juventud, le dije yo, de mi juventud. Tomar el espíritu, y había que tomar el banjo o la guitarra, porque tomar el espíritu.
casi todas esas chicas salieron embarazadas antes del matrimonio. Y más encima eran soberbios, que decían, bueno, que embarazada es mi marido, pero en ese momento no era el marido, era Polono, y que salieron embarazadas. Y no sabían que esa hermana había quedado embarazada, soltera. Claro. Entonces, Eso tú te das cuenta que tú ofendes sin querer, sin querer ofender. O sea, no fue mi intención de... Yo después supe, claro, ¿cómo sujetar la lengua, hermano? Dice la palabra que el hombre que sabe refrenar la lengua es verdaderamente sabio, porque la lengua es un miembro pequeño, ¿cierto? Pero hace un gran incendio. Las palabras dañan mucho. Permiso un ratito, ¿te dejo un ratito solo? Sí, pero conversa. sí, tranquilo. Vaya nomás. Permiso, hermanos. Para que vean que este es un programa simplemente sin pautas, conversando más que nada. Y es verdad, a veces uno habla y dice cosas hiriendo a las personas. Quizás no está la intención de herir o de decir palabras o cosas o la forma de decirlo que a veces dañan a otras personas, incluso a tus seres queridos. Pero es por la naturaleza de nuestra raza caída. No es una justificación, sino que todo cristiano tiene que ir, ¿cierto?, creciendo en lo que es el nivel espiritual, pero no es una justificación de estar hablando y diciendo que uno va a siempre tener errores, y no es así. Uno va a cometer errores siempre se va a equivocar, siempre va a pecar. O sea, mientras tengamos el concepto de que uno es pecador por naturaleza, porque la esencia de uno es pecador, y que su gracia nos ha librado del pecado y tenemos la autoridad y el poder para elegir hacerlo o no, es lo completamente distinto de la persona que no conoce al Señor. Ahora, yo en mi caso, de forma personal, como estaba diciendo Bernardo, he visto que mis falencias y mi forma de ser muchas veces deja de mucho que desear. Y uno tiene que ser sincero, tiene que comprender, entender y analizar su vida, lo que ha hecho este año. Y debía haber buscado más de Dios, debía haber tener más conversaciones o más oraciones, más palabra de Dios, debía haberme incrustado, no solamente con Dios, sino que con la familia. Debía haber sido, no sé, un buen esposo, aunque yo creo que no va a poder ser un buen esposo realmente, pero en el sentido de que nuestro corazón tiene las manos. Pero yo creo que debemos aprender a reconocer nuestros errores y pedir perdón cuando realmente nos amamos, cuando realmente nos equivocamos. Hemos visto programas de este tiempo. Comenzamos el 13 de marzo, fue nuestro primer programa. Y hemos visto cómo hemos evolucionado. Nuestro primer programa que hicimos fue sobre el canon de la Biblia. Y ahí empezamos a ver. Empezamos a ver lo que era el canon del primer programa. Si usted ve, por ejemplo, dentro del canal, va a ver el programa y nosotros estábamos pero completamente tiesos. Teníamos dificultades, por ejemplo, de hablar delante de una cámara, nos intimidaba una cámara y tratábamos de hacerlo bien, pero al tratar y al no confiar en las cosas del Señor, por así decirlo, o sea, sabiendo que Él tiene el control de las cosas, eso no quita que no podamos hacerlo profesionalmente, pero al tratar de querer hacerlo bien, cometíamos errores y quizás éramos, como decirlo, más duros, más tiesos, pero ahora, claro, pero ahora Dios ha permitido que tengamos, entre comillas, una experiencia delante de las cámaras
que nos ha llevado a no solamente el crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor, sino que poder tratar de expresar e informar las maravillas de nuestro Dios en su palabra. Y eso ha sido un crecimiento muy hermoso. Quizás 21 programas han sido más o menos. 21 programas. 21 programas. 21 Y programas. hemos aprendido un poco y creo que vamos a ir siendo más pulcros en los temas y siendo más rigurosos en los temas. Ahora hay muchas cosas así, como una conversación más que nada. Cuando lo pasa, Bueno, lo va a hace. ser, claro. Claro. ¿Me dejas antes de terminar por cada programa? Pero como te digo, para retomar, disculpe que me haya levantado, para retomar, sentirse quebrantado por la palabra, que el Espíritu Santo te haga quebrantarse, no por un himno, No, sí te entiendo. no por la emoción de la música, Eso cuando estás en la casa y te quebrantes porque Dios te hace sentir que eres un pecador y pides perdón de corazón y procuras realmente alejarte de tu soberbia, de ser tosudo. Si no hablo de inmoralidad, porque siempre cuando dice un pecador quiere que uno es inmoral, algo inmoral. No estoy hablando de la codicia, del orgullo, la soberbia, de que uno es tosudo, que uno porfía en algo que a uno le afecta, que a uno le afecta la cultura, el prejuicio, porque viene condicionado, ya viene con ideas preconcebidas, y sacarse todo eso es hacer un hombre nuevo. Y ha sido un año en ese aspecto, ha sido un año maravilloso en conocimiento profundo de Dios. Fíjate que y eso mismo me hace a veces pensar que los demás no están, no es que yo tenga en otro nivel. Hay hermanos más débiles, que no están en la misma condición que uno avanzado, tanto en años, porque hay viejos que son con años y siguen siendo tan torpes y necios como cuando eran jóvenes. Así que no se trata de años, sino que se trata de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Claro, de hecho Pablo dice que vosotros que sois cierto maduros espiritualmente, tener paciencia con los débiles. Sí. Entonces, el débil no en el sentido de fuerza, sino débil en cuanto a que son personas que están creciendo recién. Porque es interesante que el crecimiento de las personas no es el mismo para todos. Dios hace que otras personas avancen más, otras tienen que volver a repasar. ¿Por qué? Porque no aprendieron la primera, no pasaron de curso. Pues, ¿Sabes qué? Una de las cosas que también he aprendido este año, justamente lo que usted dice, es que yo nunca he aprendido eso, pero disculpe que hable de mí, porque está haciendo un recuento de lo que el programa y todo eso, todo lo que hemos aprendido este año, espiritualmente, personalmente. Yo nunca he querido aparentar nada. Al contrario, me gusta que sacan perspectiva a mí porque puedo decepcionar. Nada. Pero siempre una de las cosas que a mí me enfadan es la impostura, el aparentar lo que uno no es. Eso me enfada, porque la hipocresía, ¿no? es que cuando hipócrita es cuando tú actúas, claro, porque la palabra hipocresía viene de Hipócrates. Hipócrates era el que se ponía una máscara y hacían una iglesia, hacían actos de teatro, hacían personajes. Y de ahí salió la obra de teatro, Hipócrates. Entonces la palabra que tú actúas. No sé si están actuando, pero la gente quiere justamente mostrarse, sacarse selfie, aquí estamos la vida, mis lindas hijas y mi familia. Claro, y que para así. Todo ese claro, ese es por así decirlo, uno lo confunde por así decirlo que son hipócritas, pero viven una vida de hipocresía, por así decirlo. Pero como a veces no se percata. Y una de las cosas que este año me enfadaba porque tenemos, yo percibo, entonces es una cuestión muy subjetiva. Tú no tienes antecedentes como decirle, mire, yo capto esto y tengo este informe porque yo les vi el corazón y tengo esta radiografía aquí con testear y esto es lo que son ustedes. Dan ganas de decirlo, pero tú no puedes hacer eso porque no conoces el corazón.
Pero sí, mira, esto es un ejemplo. ¿Qué quiero decir? Vamos a orar por el cuaderno de peticiones. El cuaderno, que es un cuaderno que se lee adelante, que pide gente por personas que a veces son, por favor, de Dios, la manda. Sí, por favor. Por favor, a David, Solicitud de de cosas. sanidad y todo eso. Lo mismo Dios, que nos vaya bien la cosecha, los dioses que antes, que nos vaya bien la cosecha, que la oruga no se come ni el saltón, y que Dios tanto proteja nuestro, y que mande la lluvia. Claro. Y se lee el libro, y se invita a alguien a orar. Y yo dije, yo he pensado muchas veces, pero esta gente pensaba dentro de mí, muy malamente, no sé. Y me van a decir, hermanos, para adelante, hermanos, hemos leído aquí el cuaderno de oración. ¿Cuánto tú oras por esto en tu casa? Vamos a orar por ello, vamos a orar aquí. Pero oramos realmente por ello. O sea, realmente tenemos el amor. Yo me acuerdo de esta niña que está entrando en la brujería. Dios mío, ¿es su abuela o su mamá la que pidió oración? ¿O ella? Y nadie te comenta nada más. Realmente hay interés. O esta es la pura orar y se acaba. Es parte del show. Claro. Perdona que lo diga así, pero esa impostura a mí me incomoda mucho. Este año ha crecido y como que me incomoda mucho. En realidad me incomoda mucho. Si a mí no me gusta algo, chao. Pero no puedo estar ahí y hablando, murmurando contra la iglesia, contra los hermanos, y permanezca ahí. ¿Y por qué estoy ahí entonces? Esa doble impostura, todas esas cosas, yo crecí este año y ya no lo soporto mucho. No lo soporto, no porque, pero no tengo, a ver, no tengo evidencia como decir, ¿sabes qué, Juan? Tú no haces esto, como sé yo que no lo haces. Y yo puedo presentirlo, Claro, puedo pueden discernirlo, claro, pero no puedo llegar no puede llegar. por algo que, Además que nosotros no estamos llamados a no buscar, sino que a orar por los claro. quien busca es el Pero Señor. cuando alguien está mintiendo, alguien te dice, a esto voy yo. Cuando dice, ¿sabes, hermano? Yo me acuerdo que fuimos a esta parte, y ¿cuánto hora? No, yo lo hago, una hora. Y algo te dice, no, este está mintiendo una hora, ni siquiera 10 minutos. Se me está aparentando. Algo, porque tenemos que tener un discernimiento. Si el Espíritu Santo vive en nosotros. Gracias. Entonces, en ese aspecto, este año ha sido de crecimiento profundo, pero también, tal como dice usted, de tolerancia y de amor. Y saber que yo también, en cierta medida también soy hipócrita, y en cierta medida también todos luchamos con qué, con la imagen, que vendemos una imagen, pero hay que ser sincero, hermano. Somos así, De hecho, débiles. eso es lo que estaba, bueno, cuando en el momento que tú estabas comentando de cómo este año yo me di cuenta de mis falencias y cómo es que uno se equivoca sin querer, ¿cómo se llama? No sé si no, sin querer, sin querer, sin querer, mejor, chao, ¿Qué crees que me estaba comentando usted? en el sentido de que somos, a veces nos damos cuenta, de que yo había crecido este año, de que uno comete muchos errores que dañan con las palabras. Y quizás la forma de decirlo no es la apropiada. Y eso es parte de nuestra naturaleza, pero no es una justificación, sino que todo lo contrario, tenemos que luchar contra eso. Y cuesta. Cuesta mucho. En realidad. Que yo estuve en el hospital, siempre pasaba en el hospital, todo el día. Enferma, me han lavado, me han tenido que mudar. Y comentaban que falleció este comillas, y yo hago siguiente como sin Sí, claro, sin querer dañar. Si yo digo, oh, no, hay que señor, no, es que, bueno, no sabe justificarme. Y dije yo, comenté, dije, señor, no. O sea, le comenté a la señora, digo,
Yo no quiero hacer un cacho para mi familia cuando yo sea viejo, no quiero. Y ¿sabes lo que dice? Y se me cayó la gota fría. Pues. Dice, yo soy un cacho de toda la vida. Y, no fue mi intención decir eso. Dije. Oye, en otra oportunidad digo, estoy gordo, voy a bajar un poco de peso porque estoy gordo. Y la persona que me estaba escuchando, no era el gordo, sino que tenía, era obeso. Que llama a mí. No. Entonces, En el mundo se le dice el comentario desubicado. claro, donde digo, no, Desubicado, pero a ver, Dios mío. es que cuando uno dice, no, yo no tuve la intención, sí, es verdad, vos no planificaste, que voy a decir esto, para uno que esta persona se sienta mal, pero nuestra naturaleza tiende a decir cosas o actuar de la forma errada. Y ahí está la iluminación de los frutos, la iluminación de los frutos del Espíritu Santo. He procurado este año, por la gracia del Señor, he procurado tener más los frutos que los dones. Porque mi percepción espiritual, y se me vino una convicción de que Dios me ha dado algo realmente, y pensé, caramba, que soy responsable, de verdad. Por lo que el Señor ha entregado en lo espiritual, que yo puedo entrar a un mundo espiritual, cerrar mis ojos y yo puedo hacerlo. De verdad, estoy contando algo muy íntimo mío. Pero yo quiero los frutos. Sí. Los frutos. Y eso sí que es más difícil. Más que los dos, los frutos. Los frutos del espíritu, Claro. la paciencia. Yo soy impaciente. Si hay un tipo adelante o una tipa hablando puras cabezas de pescado en la iglesia, yo me pongo a... No, me salgo, yo no aguanto. me da vergüenza ajena. Me siento muy incómodo y salgo. O me voy de la reunión. No estoy para escuchar ustedes. Exacto. Entonces, y veo a mi esposa tan tranquila, y después me comenta, oye, las cosas que están tranquilas. Y yo, eso sí, pero los frutos, pero el crecimiento espiritual profundo de tener los frutos del espíritu. Este año ha sido de un crecimiento y de algo más todavía. A veces me preguntaban el otro día, conversando con distintas personas, que a veces me pasa, la cuestión que me está pasando muy seguido, cuando es agradable. Porque en la mañana conversaba con una persona en la canción que vino aquí de pasado. Y me quedé con una sensación de tristeza. ¿Qué me pasa? Y traté de examinarme. Porque otra vez, decía mi nieto, otra vez. Dijiste algo a lo mejor que no habías dicho. O puse oído algo que es murmuración que yo no debía haber puesto ahí. Porque entonces siendo parte de la murmuración. No sé, ¿qué pasa? Entonces, como no supo muy bien, dije, Señor, perdona, a lo mejor dije algo. Esa sensibilidad que te pone medio triste porque uno quiere ser perfecto, no quiere cometer errores, no quiere pecar contra Dios ni contra el... Que en el fondo ofendes al Señor. Pero en una Eso lucha... es lo que debe dolerte. Y por eso te duele, por eso te sientes mal. Por eso cuando tú haces algo, dices algo que sientes algo raro, el Espíritu de Dios dice, no. ¿Qué pasó? Claro, porque entiendes que tú ofendes al Señor. Pero me dio más pendiente. Entre comillas. Porque y sea, no hay vamos y no va a dar cuenta y feliz la vida y claro. A veces la gente guarda rencor y yo dije algo y ¿qué le pasa a este? Es un resentido, un amargado, por eso claro. Es un amargado, por eso pienso así. Y como me ve tan alegre, todos estos perdedores, gente así, complicada, es así, por eso yo... Eso es lo que uno pensaba. Claro, pero lo sabe el niño. Claro.
que en la iglesia, que no, era así. Y yo iba feliz sin sentirme reprendido. Pero estos últimos años, este año, tan reprendido por el Espíritu de Dios. Entonces yo me doy cuenta que el Espíritu Santo está guiándolo y dándote los frutos, para terminar, dándote los frutos del Espíritu. Entonces estoy creciendo en tratar de todavía no superado porque yo soy muy extrovertido. Entonces tratar de ser más prudente, de guardar silencio, cuando tengo que callar. No, porque uno no comete errores. A ver, el ser muy sincero, a veces pecamos de ser muy sinceros. Porque nuestra sinceridad la podemos ver como buena, pero nuestra naturaleza está podrida. Por lo tanto, lo que nosotros consideramos que es bueno, entre comillas, nosotros, no el Espíritu de Dios, pensamos que está bien, pero no es así. A veces las formas son malas. Exacto. Porque la verdad es verdad. Son las Sí, formas. es que por eso, es que tú al decir la verdad del Señor, siempre va a haber una causa y un efecto. Las personas o van a ser tocadas y van a ser reprendidas o van a ser consoladas, o simplemente no les va a gustar. Pero aquel que ha nacido de nuevo, hay en la palabra consuelo, reprensión, y se entiende que la reprensión es de Dios, porque la reprensión es amor para los hijos de Dios. En el sentido de que Dios, a quien toma por hijo, ¿cierto? Reprende. Pero lo reprende porque le ama. Lo bueno es que vamos creciendo, como dice, hasta llegar a un varón perfecto, dice la Escritura. Se quiere decir maduro, porque perfecto no hay uno solo. Pero llegar a la altura de un varón maduro, alguien maduro. Y caramba, que cuesta aprender a ser maduro, cuesta mucho, pero este año ha sido de esa sensibilidad muy profunda espiritualmente. Y espero reunir a esas personas. No sé si permanezca en la congregación la cual, así como oyente más que nada. No porque ellos sean malos, sino porque yo puedo tener otra visión, otra cosmovisión. No porque estén mal, sino que... A ver, como dice la Iglesia Católica, no se comulgan en ciertas cosas. Claro, entonces... estoy pensándolo en ese aspecto. Así que este año ha sido de crecimiento. Y como es la vida, con intuición, con alegría, pero bien han sido buenos. Y ahí hablamos sobre los programas. Pues el primer programa, como decía usted, fue para ver lo que es el canon. Empezamos viendo el canon, la inspiración y la revelación. Exacto. Y eso nos llevó a varios programas en cuanto del 1 al 4, más o menos, cuarto programa. Que terminamos viendo la revelación y la inspiración de la escritura. Vimos que lo que era revelación, inspiración, porque los hombres de Dios fueron inspirados, pero Dios revela, ¿cierto?, su conocimiento y inspira a los hombres a escribir su revelación. Claro. Aprendimos muchas cosas de eso. En el quinto programa fue una conversación más general, hablamos de varios temas, que fue bastante picante igual, porque muchas veces uno trata de hacer las cosas bien, pero cae en el error, por decir, de querer hacer las cosas bien cuadradas y pautadas. Cuando muchas veces las cosas de Dios son tan sencillas, sí, y son tan simples, porque pensamos que es como la antigüedad, que teníamos que ponernos las túnicas, que el sacerdote lo lavaba, y era toda una ceremonia para poder presentarse de Dios, y ahora es tan sencillo como doblar tu rodilla y agachar tu cabeza y decir: Señor, apiádate de mí que soy pecador. Amén. Entonces, en eso fuimos de esa conversación. Entre la secta y empezamos a ver lo que era las 5 solas. Sobre en cada programa hicimos unas 5 solas. Sí, el sexto programa, claro.
hablamos de la sola escritura. Sola escritura, también ya es examen. Claro, sola Ya, escritura, sola escritura. claro. El séptimo hablamos solo Cristo. Solo Cristo en el sentido de Y que... seguimos el orden, ¿verdad? Porque, Claro. perdón, porque era solo por fe, pero bueno, de Sí. solo Cristo hablamos. Pero hablamos de... Tú tuviste la culpa, porque es que solo Cristo y yo estaba dudado ese día, no. Tanto- Sí, y después vi que es solo escritura, solo por fe, solo por gracia, Claro. solo por Cristo Y y solo para la gloria de Dios. Claro, solo Ahí están 5 solas, mira. Claro. Pero bueno, ya nosotros Quizás seguimos- de una forma desordenada, pero Claro. era así. Ya. El octavo programa fue solo fe. Claro, pero veamos ahí solo escritura también, ¿no? El primero fue, el sexto programa fue solo escritura. Solo escritura, el sexto programa. Donde tratamos de afirmar y de demostrar, no con nuestro poder, ni nuestra inteligencia, ni autoridad, sino que a través de la palabra, que solamente la palabra de Dios es la inspirada, es la única norma de guía revelada por Dios e inspirada en los hombres para que ellos lo escribieran. Por eso es la Biblia, es el único libro que tiene vida, porque el creador de la Biblia es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es hermosa la Biblia. Es que la palabra de Dios ¿Sabes quién? te llena, te llena, te da gozo, te da alegría, descubres a un Dios tan maravilloso, tan grande que no te lo imaginas y dices, este Dios tan grande, tan maravilloso, me miró y tuvo misericordia de mí, pero ya a la vez dices, ay Señor, porque tú eres santo. Amén. Entonces hay un temor también. Sí, Y ese temor el que tiene que ir creciendo. Sí, vamos a cometer errores, vamos a cometer complicaciones, vamos a ser torpes. Porque somos torpes. Pero vamos al camino, como decía, al nivel del varón perfecto que es Cristo Jesús. Yo creo que en este tiempo Dios está haciendo eso. Estamos viviendo tanta persecución y tantas complicaciones que Dios está formando su iglesia y atrayéndola como la gallina que llama a sus polluelos para cubrirla bajo su sangre. ¿Para qué? Para que estén con el Señor. Y está despertando el Espíritu. Por eso dice, sopla en mí, dice la alabanza. Sopla en mí, Espíritu Santo. Que sople el Espíritu de Dios y nos remezca y nos remueva y nos haga temer y temblar ante su presencia y amar su palabra como nunca este próximo año también. Amén. Por solo escritura, este año, con la ayuda del Señor, con la ayuda de Dios, Así es. para la gloria de Dios, pero yo también le puse bueno. No, sí, para la gloria de Dios. Este año me propuse saberme de memoria los 10 mandamientos. Así. Pero podría decir, No, pero sí, que no quiero llegar allá. No desplegar mi... Pero tuviste estudiado. Pero estudié, sí, yo sé que escucha Jehová, o sea, escucha Israel, tu Dios, uno. Porque uno le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento, hermano? Amarás al Señor, a tu Dios, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Y cuál es el segundo mandamiento, hermano? Es amar a tu prójimo. No es Eso cumple en todo. Claro, lo que quiere decir que los primeros 4 mandamientos están dirigidos a Dios. Y esto quiere decir que amarás a Dios. Porque están dirigidos, los 4 primeros mandamientos están dirigidos a la persona de Dios. Y los 6 mandamientos están dirigidos al prójimo. Porque ya el 5.º mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre. A mí me gusta el 4. No tomarás, o sea, el tercero, no tomarás el nombre de Dios, hermano, me fascina ese mandamiento. Yo no sé. Pero no voy a florear ni me voy a decir ahora. No, pero sería bueno que todos conociéramos más. Pero me lo aprendí. Y aprendí que este año, por la gracia de Dios, aprendí también que hay 613 mandamientos. Si tú fallas en uno,
Cumpliste todos los mandamientos de Dios. Desde cómo vestirse, qué comer, y todo. Claro. Los mandamientos del antiguo pacto. Me aprendí con la ayuda de Dios. Bueno, insistí porque yo también le puse también. ¿Sabes? Y resulta que me aprendí los libros de la Biblia, por orden. Los 5 libros, el Pentateuco, y después los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Lo que más me costó, los profetas menores. Porque, mira, en los profetas menores había puesto los libros históricos, 2 libros históricos. Abdías y Nehemías, que ellos tenían los profetas. Ojo. Abdías, el profeta, el sacerdote Abdías, y yo luego le había puesto los profetas menores. Después de pasar la prueba. Pero no me acordaba de Ageo. ¿Dónde iba Ageo? Porque lo confundía con otro libro, con Nahum. Entonces toda la... Pero gracias a Dios, por eso digo, este año ha sido de crecimiento intelectual, pero también de crecimiento espiritual. Por eso hablamos el primer año Solo escritura, el sexto capítulo. El séptimo fue solo Cristo. No le llamo el orden, no le llamo el orden básico solo, no critican, ¿eh? pero solamente Cristo vimos en el séptimo capítulo. Qué interesante el 7. Justo en el 7. Solo Cristo. Solo Cristo. Claro. Es interesante ver que los primeros 4 son hacia Dios y el sexto son hacia el prójimo. No, pero ahora es de vos. Solo Cristo, o sea, que solamente a través de Él tenemos la salvación y solo por Él podemos ser salvos. Amén. Nada más. No hay forma que nosotros hagamos algo de que podamos obtener la salvación. Solamente, ni tampoco mantenerla. Porque solamente en Cristo es que estamos guardados en Él. En este aspecto, Jesucristo es suficiente. Exacto. No necesito ningún santo más, no necesito rito, no necesito ceremonia, no necesito religión, ni cumplir ciertas normas. Nada. Solo que es especial. Solo Cristo. Solo ese Él. ¿Y qué no hay otro? Con Dios me justifico porque digo, ¿sabes por qué el Señor me usa a mí? Porque yo lo hago. Porque yo leo la Biblia. Por eso Dios me usa a mí. No. Solo por la gracia mérito de Cristo Jesús. Solo Cristo. Y porque por algo, un atributo maravilloso que es Dios en sí. Y que Él es soberano y Él usa a quien quiera. Así es. Y Él sí se manifiesta en su gloria. Porque a veces, como yo, que sinceramente, yo personalmente, y no por hacerme lo humilde, no, yo me considero completamente inútil de las cosas de Dios. Completamente inútil. Pero si Dios me usa, entre comillas, es un honor, una honra, un privilegio, que te use y tú caes de rodillas y dices gracias, Señor, porque solo es para ti la gloria. Ya, solo Cristo, entonces. Exacto. El octavo fue solo fe. Es por la obra, pero por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo. Por la única obra que es la salvación es por la obra de Jesucristo en la cruz. Y solo por fe en Jesucristo. Exacto. En Él nadie más. La fe en Él solo. No es las cosas que yo haga, las que cumpla, si voy o no al punto, si estoy o no temprano, si cumplo con la membresía en esta cosa. No. Solo es la fe en Él. Amén. Se sustenta mi salvación en Él y en su obra. Y la fe la da Dios. Es un don de Dios. No es que yo tenga fe, Dios me dio un... No que yo he decidido creer. Claro, entonces la fe es solo por fe en Dios. ¿Sabes que para mí la palabra y Cristo y la fe en Cristo es lo que... No hay nada más. Para mí no hay libro, no hay nada, no hay ciencia. Para mí solo por la fe en Cristo. El noveno capítulo es solo la gracia. O sea, en Cristo, en fe, ¿qué es eso?
Solo gracia de Dios. Solo gracia. No he visto nada en mí como para... Mira, yo decía, esto es una buena aplicación, pero hay otra. Es un perro muerto. Dios mío, no, es que es literal, un perro muerto. Es que el ser humano es un cadáver. Exacto. Porque si usted ve un perro muerto en la calle y va caminando por la vereda, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a cruzar a la otra vereda porque está hediondo, fétido. Es desagradable a los sentidos del oír, del olfato y de la vista. ¿Por qué? Porque están ahí los gusanos. Es horrible. En Cristo Jesús. Y esa es la gracia. No miró. Por eso es la gloria de Él. ¿Por qué? Como no entendemos la Biblia. ¿Quién eres tú? ¿Quién es el hombre para que tú te puedas? Sí, lo que sucede es lo siguiente. Cuando hablamos solo por gracia, porque nosotros creemos tener, nosotros los seres humanos, queremos tener ciertos méritos. Pues los méritos en Cristo es por la gracia, es porque el Dios en su eternidad decidió por pura misericordia salvarte. Así es. O sea, tú cuentas con la gracia. La gracia es un don, es un regalo de la salvación, de la vida eterna. Es el regalo, Cristo es un regalo para mi vida que yo no merezco. O sea, ¿cómo podemos definir gracia? Es un regalo de Dios que no merecemos. Por eso después hablamos, por eso estuvimos hablando después de otros capítulos de la caída. Porque para poder entender la gracia de Dios tenemos que entender primero ¿En la qué condición está la mano. mano? Es que se había entendido, ¿no? Porque voy a revisar los programas. El capítulo 10 y el capítulo 11 solo a Dios la gracia, la gloria. Lo dividimos en parte 1 y parte 2. Porque es muy intenso lo que es solo a Dios la gloria. Vamos en ese programa. Sí, fue muy precioso porque vivimos momentos en su presencia. Sí. Porque a veces estábamos conversando y hablando con ustedes y sentíamos la presencia de Dios y a veces como que nos callamos o como seguíamos hablando sabiendo que Dios nos estaba mirando y que nos acariciaba con su amor eterno, con su gracia y comprendiendo de que Él es dador de toda gloria hacia Él. ¿Por qué? Porque solamente Él lo merece. Y ahí comprendimos que solo Dios no es precisamente porque es Dios, sino que no hay otro que la pueda recibir. Así es. No existe. Por eso a Cristo, como dice el Padre, ha dado la gloria, la honra, la alabanza, la pleitesía y el juzgar a este mundo. Porque solo Él es digno. Como cuando Juan en Apocalipsis, usted lo leyó, lloraba porque decía que era digno de abrir los sellos. Y se acercó uno de los ancianos y dijo, Juan, no llores. Y aquí el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, es digno y ha vencido. Oh, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Sí. Y del 12 hasta el 18 hablamos de la caída. Del capítulo 12 hasta el capítulo 18 hablamos de la caída del hombre. Y vimos los referentes niveles, cómo es que el hombre desde su juventud tiende al mal, cómo es que desde que Adán pecó afectó a toda la humanidad, y no solamente a la humanidad, sino que a todo lo que es ¿cómo se llama? La condición de la ecología, del planeta Tierra, de todas las cosas, fueron malditas por el pecado del hombre. Entendimos por qué Cristo se le llama el segundo Adán, porque vino a restablecer lo que el primero perdió, y por qué entró todo el pecado. Y cuando entró el pecado al hombre, entró la muerte. Y ahí lo vimos después con la pelea de Caín y Abel, que mató a su hermano, y vimos que esto se empezó a retroceder y empezamos a ver los dos linajes, del Señor
y del enemigo del diablo. Vimos muchos procesos de cuanto a la caída, como de que el hombre siempre tendía al mal, a pesar de que uno busca a Dios por gracia, debo sentir, ¿cierto? Porque uno no busca a Dios porque quiere buscarlo. No es que yo he decidido seguir a Cristo. Él interviene en tu corazón Exacto. y te hace que tú Te lo hace conozcas. buscarle y coloca en ti el deseo de buscarle. Claro, sí. Y por eso empiezas a leer y a amar su palabra, por eso empiezas a buscar la oración. Por eso cuando joven, yo recuerdo, incluso lo dije, que estaba llegando de los estudios y lo único que quería era irme a la iglesia porque quería estar ahí, quería alabar, quería cantar, quería oír su palabra. Quería estar en el lugar donde alababan los que alaban a los santos, junto a los santos en Cristo. Por eso cuando yo llegaba a la casa de estudiar, mi mamá decía, pero toma tecito. No, mamá, tenía que salir. Y llegaba al bus y tomaba el bus y llegaba al centro de Santiago y llegaba a la iglesia donde estaba el local y me sentaba, y era una cosa rara, me sentaba y ahí, descansaba, estoy aquí. Y a ver si me llegaba nadie. Pero era el deseo de estar ahí, de buscarle, porque era muchos lo dicen como el primer amor, y es la verdad, no es eso. Lo que pasa es que uno se vio perdido y Dios lo rescató. Y tú miras a este Dios que te ama tanto y tú le pides, y yo he pedido al Señor en oración, Señor, que no amarte como es digno de amarte. Y a veces mi corazón no sirve para eso. Mis sentimientos, mis emociones son basura delante de Él. Mi injusticia, como dice su palabra, son trapos de inmundicia. Claro, sí. Pero por eso, y eso es lo que quizá acongojaba quizá a Pablo cuando decía, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Que es una realidad humana. Exacto. Más que nada el Espíritu Santo, más que Pablo. Y eso en todos sus capítulos vimos y crecimos, como decíamos delante, y como lo comentaba, de que uno empieza a tener más de Dios y a darse cuenta de que uno lo abandona así. Sí, yo creo que en el proceso de todos estamos cuando proceso. lleguemos a la eternidad, vamos a llegar a la completa plenitud de Dios. Muy interesante. Pero yo creo que el primer amor, para mí, con los años ha sido más intenso. Claro. Sigo la misma pasión, estoy ya bastante viejito, pero tengo las mismas ganas de servir al Señor. ¿Por qué Sí, es que tú, perdón, para que veas que te soy informar, porque Bernardo, el Pedro Loreto lo contaba mirando, porque dice, está viejito, y pone esa cara de picardía. Claro, estoy viejito. Entonces, No es cierto, viejo. no la palabra en ese sentido. Claro, Bueno, pero como decía, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 18 vimos la caída de Dios. Terrible, porque te das cuenta que el capítulo 19 al capítulo 20 vimos lo que es circuncidado del corazón. Y ahí vimos que Dios tenía que intervenir en nosotros para poder, una, creer y otra, para poder resucitar espiritualmente. Vimos el caso de Abraham, que Abraham, ¿qué fue lo que hizo? ¿Creyó primero o nació primero? En espíritu estoy hablando. sí. Entonces, como el cuento, ¿qué fue primero? ¿La gallina o los huevos? No. Pero en el sentido de que Dios viene y nos resucita y nos da la fe para creer en su palabra. Y eso todo eso es una intervención exclusiva de Que Dios. Interviene. Nada más. O sea, nadie, y aprendimos que nadie va al Padre, como dijo el Señor Jesucristo, si el Padre viene. O sea, nadie viene a mí, dijo el Señor Jesús, si el Padre no lo trae. Por eso oraban, te pido por esto, como el apóstol cuando antes de ascender, te pido por esto, y no solamente por esto, sino por los que creerán por la predicación de ellos. Porque tuyos eran, hermosos eso. Y tú me lo diste. Porque tú me crees eso. Porque tuyos eran. De la eternidad. Exacto. Una de las cosas que más a mí me cautiva personalmente, una de las cosas que más me cautiva
no solamente que Dios es santo, es un gran atributo, pero una de las cosas que más me gusta de Dios, o sea, que yo la defiendo y que me entrego totalmente a eso, es el atributo de la soberanía de Dios. Él es soberano. Nadie lo manda, nadie le da orden, nadie le da consejo, nadie le da decir, ¿por qué hiciste esto? Nadie le enseña. Nadie le enseña, Él sabe todo. nunca está aprendiendo en lo sagrado. Él nunca improvisa, él tiene todo y bajo control. Él no es que sabe lo que va a venir, sino que él hace que todas las cosas vengan. O sea, una vez yo dije, no sé, yo creo que es una cosa de Dios porque no se me la ocurrió. Y yo dije, Dios es el que escribe la historia, porque ya la tiene escrita en su corazón. O sea, simplemente la hace realidad lo que ya él tenía. Que a mí me gusta eso. Y él es soberano, quién se muere primero, quién se muere después, quién llega viejito, quién no se muere. Mira, si tú dices, ¿por qué se murió este? Mira, porque a Dios se le ocurrió y el soberano y la alabanza y la gloria serán siempre para él. Así es. Entonces hablamos sobre los circuncidados del corazón. Y el capítulo 21, que fue el último de la semana pasada, hablamos de la dureza del corazón. Y ahí vimos... ¿Qué venía la dureza que venía, claro. Ahí vimos que el corazón del hombre realmente está hecho de piedra. Y él por eso dijo a su pueblo, no solamente en el sentido del pueblo de Israel en ese tiempo, sino que al pueblo de la iglesia. Porque ya vamos a hablar también de esos temas de que la iglesia sí estaba en el Antiguo Testamento, no que es algo nuevo del Nuevo Testamento. Pero hablando de su pueblo. El pueblo de Dios es la iglesia, es la asamblea. Y son partes tanto judíos como gentiles. Como Pablo dijo, ya no hay ni judío ni griego, sino que solamente hay ahora hijos de Dios y el pueblo de Dios. Y eso siempre fue y se manifestó en el Antiguo Testamento. Pero hablamos de eso y entendimos que el corazón del hombre era de piedra y por lo tanto el Dios tenía que transformarlo en el corazón de carne. ¿Para qué? Para que Él viniera a morar y darnos la fe de poder seguirle. Y qué interesante que aprendimos que cuando muchos se defiende a Israel, y esto no es por ser antisemita, no, pero se defiende a Israel de que Israel es el pueblo de Dios. Y cuando aprendimos que los que salieron de Egipto, solo 2 pudieron entrar a la tierra prometida. Todos los demás se murieron, se batieron. Y todos los que entraron también. Y por la continuidad. Fueron todos rebeldes. Todos rebeldes. Estaban bien un tiempo y volvían a caer. Y hoy sí. Cuando Dios le dio la carta de... Exacto. La repudio. La repudio en ese sentido. Sí. Porque habla del pacto marital en ese aspecto. Y me llama la atención cuando ¿cómo se llama? Que uno dice, si uno fuera sabio, yo no caería. Si tuviera la sabiduría que Dios dio. Y vimos a Salomón, hombre que era el más sabio considerado, porque Dios le dio su sabiduría, pero por la perversión de su corazón, se fue y se desvió, yendo en contra de los decretos de nuestro Señor, y terminó lamentablemente ofreciendo sus hijos y otros dioses de hacer. Y ahí tú te das cuenta de que no basta solo conocer, no basta solo ir a la iglesia, sino que tú tienes que nacer de nuevo y crecer en el Señor, arrepentirte verdaderamente y conocerte a ti mismo de que nosotros somos pecadores y que no somos justos y que no somos buenos. Solo hay uno justo, solo hay uno bueno, y este es nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa más que creo que una de las cosas impresionantes que en Hebreo dice que Dios hizo un nuevo pacto, derribando la pared que nos dividía.
y haciendo de estos dos pueblos uno solo. uno solo. ¿Qué es lo que no se entiende? Cada vez. Eh, eh, Es, entonces está muy claro de que la iglesia es el pueblo de Dios, y siempre fue, claro, siempre fue. En ti, en tu descendencia, Jesucristo. Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, en tu descendencia serán benditas las naciones. Está hablando de la descendencia de Jesucristo, exacto. en tu descendencia, En tu simiente, en tu simiente, la en tu simiente de raíz. Cristo, claro. Entonces, bien, pues, ¿planes para este otro año, Juan? Este es el resumen del año, ¿eh? Sí, este es un pequeño resumen en realidad. A ver, esto no, quiero creer, ¿por qué? Porque de nuestro corazón no lo conoce. Tan lindo, ¿no? Nada de corazón. Ya, pero ¿qué quieres llegar tú? Quiero creer que esto nació en el corazón de Dios. Esto debe ser un programa. Porque estamos iluminados por el Espíritu Santo. Exacto. Estamos guiados por su Sí, Espíritu. pero no, hablo del corazón me Claro. demora un poco de Sí, el Espíritu Santo. por eso te digo, quiero creer que esto nació en el corazón de Dios, no en el Bueno, nuestro. Así que yo creo que este otro año, con la ayuda del Señor y con su misericordia y su gracia, por cierto, seguiremos estudiando la palabra, seguiremos conversando la palabra, como este programa es, este programa que se llama Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Se puso ese nombre para poder a afirmar que solo la Escritura es la única guía para que el cristiano, para que el Hijo de Dios, la hija de Dios, busque a Dios verdaderamente. ¿Y con qué forma? A través de su palabra. Okay. Además, vamos, ojalá dentro de los próximos 12 meses, con la ayuda de Dios, si nos da vida y salud, poder implementar mejores equipos ya, Y creciendo. creciendo materialmente con los medios que nos pueda dar. Si Dios lo permite, claro. Pero, disculpa pero yo... y hacer más programas, evidentemente. Claro. Pero hacer todo lo que podamos hacer siempre con la idea de la gloria de Dios. Y solamente la gloria de Dios. Doy gracias al Señor por tantas cosas que han pasado. Miro para atrás y veo la evolución de una idea que, como vos sentís, quiero creer que nació en el corazón de Dios. Y veo que el exaltar su nombre a través de su palabra, a través de la conversación, con la idea, aparte de darle la gloria de Dios, sino con la idea en mi corazón, y yo sé que de Bernardo también, el de que usted aprenda, de que usted crezca en el conocimiento de este Dios tan precioso y tan maravilloso, que está en pos de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es fiel y ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Y a veces las condiciones, las dificultades de la vida, las complicaciones, nos aplastan, nos remueven en el piso. Pero como tú dices, hay que esperar en Él, porque nuestra esperanza es Él y solamente en Cristo. ¿Dónde iremos? Como dijo, solamente sí. Y yo anhelo, principalmente para el próximo año, todas las cosas en mí han sido cubiertas. Dependo, tanto yo como mi familia, como Juan, y todo lo que hacemos en Cristo y para la gloria de Dios, dependemos solamente de que Él nos sostenga, Dios nos sostenga, nos dé vida, salud, claridad, porque el formato de este programa fue conversando la palabra, que era no una idea tampoco hacer tanto estudio
sino conversar a la luz de la palabra. Exacto. Que igual dimos conocimiento, pero no en un estudio tan profundo, sino que tal como el nombre lo dice, conversando la palabra. Exacto. Y la idea es reformar la iglesia que necesita conocer la palabra del Señor. Volver a las escrituras. Volver a la escritura. Y para este año mi anhelo es, vuelvo a insistir, que Dios provea todas las cosas, porque hay muchas no necesidades, sino que muchas cuestiones que Dios ya ha provisto. Siempre Él ha sido, no ha dado los alimentos, esas cosas, así que no quiero ocuparme de eso, sino que quiero mayor desafío ya pensando en tener, que era Dios que nos dé discípulos este año, tener un proyecto de congregación, y como dice la palabra, ir y hacer discípulos. Que veamos la condición de la iglesia en Chile y en el mundo, y sobre todo en Sudamérica, y podemos tener una palabra de cómo debemos de volvernos a Dios en humillación, porque la soberbia y la superficialidad y la soberbia de nuestra congregación ha llegado hasta los límites. Y esperamos que sea un aporte con mucho más, que nos volvamos a Dios humillándonos. Así que, bueno, como tú dices, la idea no es tampoco ser ni arrogantes, ni querer sabérselas todas, ni nada de eso. Como decíamos en los primeros capítulos, nosotros no somos teólogos. Hay un pastor muy conocido que nosotros vemos, lo insto a que lo vea, es el pastor Guillermo Papá. Gilberto Papá. Gilberto Papá, o sea, sí, yo digo que no sé por qué yo se me fue. Este pastor habla de que él tiene muchos títulos, pero todos sus títulos no sirven de nada. El mayor título que él tiene, dice, y que lo hace sentirse bien, pero no en el sentido de orgullo, sino que considera que es el más importante, es que él es pastor. O sea, que es hijo de Dios. no es doctor ni claro. Uno puede ser estudioso, estudiar, ser teólogo, todo, y eso es bueno, no digo que sea malo. Pero lo mejor es estar bajo las manos del Señor, en su presencia, guiado por su Espíritu, a través de su palabra. Hemos visto la indiferencia del pueblo de Dios, sí. Hemos visto la superficialidad, hemos visto cómo el gobierno quiere imponer leyes la ley de aborto, la ley de aborto sin distinciones hasta los 12 meses, asesinato, específicamente asesinato como en otros países. No importante que salga, es un proyecto que se llama el aborto total, tiene otro nombre por la técnica, ya lo vamos a conversar. Hemos visto cómo la violencia, los asesinatos, cómo las divisiones dentro de la iglesia, cómo las instituciones religiosas, las corporaciones, las denominaciones prevalecen, cada uno individualmente metido en su nicho, teniendo su propio hogar. Hemos visto toda la depravación, cómo han caído ministros, cómo del gobierno, cómo han caído ministros de la iglesia, cómo el pecado ha afectado nuestras vidas, la credibilidad de la iglesia ha ido en aumento, y cómo falsos profetas, falsos apóstoles llenan iglesias, se llenan con la falsedad, y nosotros a veces nos sentimos abrumados. Y ahí yo quisiera leer este texto para terminar, y quiero usarlo como lema para el próximo año, ojalá. Que de hecho tengo deseo hacer un programa por la ayuda del Señor en forma de estudio, que quiero decir, se hace tarde. Porque al menos para mí, si Dios me dijera, ¿sabes qué, Bernardo? Vas a vivir 20 años. Estoy diciendo una locura. Vas a vivir 20 años lúcido, con buena salud, para que diga mi palabra. 20 años para mí está. Se está oscureciendo. Se hace tarde para mí. Y yo creo que para la iglesia se está haciendo tarde.
Entonces, el título del programa estaba pensando, se hace tarde. Por tanto, si se hace tarde, hay que apurar el tranco. Como dice el Señor, no recuerdo bien dónde está, pero dice, fuerza los entra. Claro, entonces Hay que empujar. me queda poco tiempo, así que me apuro Exacto. para cumplir el propósito que Dios tenga en mi vida. Si es algo que importa, la soberanía de Dios. Pero este es el quisiera leer un versículo que está en San Lucas capítulo 21, verso 28. 28. ¿Cómo te lo sabes? ¿Cómo te lo sabes? Dice así la palabra del Señor. Cuando esto de la frialdad, estaba en Dios, del aborto y todas estas cosas que comienzan, los De la asesinatos, tibieza los sicarios, que no se pueden dar tranquilos porque tanta delincuencia, de la inseguridad. de tantas cosas que pasan, tanta ver a familia descarriada, tanta murmuración, tanta división en la iglesia. Y cuando uno empieza que la homosexualidad, el lesbianismo ha llegado hasta la familia, uno comienza a abrumarse por no solamente el cinismo y la hipocresía de todo, Las mentiras de las familias, el egoísmo de las familias. Claro, entonces el Señor dice esto. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, no abrumemos, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Así es. Erguíos vuestra cabeza, confiad en el Señor, porque Cristo ya viene. Cristo viene a implementar su reino Amén. a este lugar. Así que confianza en Dios. Así es. Bueno, este ha sido tu programa Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica, el último programa de este año 2024. Con la ayuda del Señor, si queremos Volvemos. ¿Cuándo volvemos? ¿Cuándo volvemos? Yo creo que a mediados de febrero, máximo mínimo, más tardar, si no es antes. Estamos hablando por ti, ¿eh? Pero queremos empezar a trabajar en el Señor, como decía Bernardo, con un mejor equipo, con la idea de poder servir. El Señor nos dé discípulos. ¿Cómo no ser discípulos si no nos da discípulos? Exactamente. Claro, ir y hacer discípulos, como dice su mandamiento. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Y venga de ustedes misericordia. Que tengan muy buen año, pásenlo bien. Así es. Este fin de año, pásenlo en familia y confianza. Cristo es. En Cristo somos más que vencedores. Así es. Y somos, así que al final los buenos ganamos. Entonces, hermano, yo no tengo idea como el código de ser que me voy con él. No sé si el Estado o el rapto, nada, pero lo único que sé es que al final ganamos. Aleluya. Gloria sea a su En nombre. Cristo somos más que vencedores. Así es. Que el Señor les bendiga, como digo, por mi parte, gracias por vernos, por soportarnos tanto tiempo, por permitirnos llegar al living de su casa, a la intimidad de su hogar. Es y siempre ha sido nuestro deseo que usted crezca en el Señor. Y será hasta este otro año, si Dios así lo permite. Y juntos decimos que el Señor les bendiga. Gracias damos a nuestro Señor por la bendición de llegar a vosotros con un nuevo programa más. Por favor, comparte este video para que muchos más sean bendecidos. Y no olvides de inscribirte y activar la campanilla, así podrás saber cuando se suban nuevos programas. Esto fue tu programa, Conversando la Palabra, por una reforma bíblica. Hasta una nueva oportunidad. Si Dios nuestro Señor así lo permite. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les bendiga y acompañe.